Buenas noches, amados. En esta noche les doy la bienvenida a los que están acá conmigo. Damos gracias al Señor, amén, por un miércoles más. Hoy es miércoles de oración y miércoles de victoria. Los que están en casa también nos pueden acompañar por medio de Facebook Live. Y hoy bendecimos el nombre del Señor y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Y les vi un saludo y le enviamos un saludo de la iglesia Mi Redentor en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami y en Sweetwater, específicamente desde Sweetwater, Miami, le enviamos un saludo a todos los que nos están viendo en cualquier lugar donde vayan a sintonizar esta transmisión. Les saludamos a nuestra familia en la carne y a nuestra familia en la fe extendida. Hasta allá nuestro amor y nuestro saludo para todos ustedes en el nombre del Señor. Y les invito a que me acompañen en una oración. Si estás ahí en tu casa y estás destinando este tiempo para la oración y la adoración al Señor, te voy a pedir que me acompañes, que te juntes, que nos unamos en un mismo espíritu de fe, de gozo, de adoración, y le demos gracias al Señor juntos. Padre nuestro, en esta noche preciosa te damos gracias porque una vez más tu promesa se hace una realidad. Que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Señor, ponemos este servicio en tus manos, la predicación de tu palabra, los cantos, la adoración, Señor, para que los uses, Padre eterno, para tu gloria y tu honra. Bendice cada hogar y cada persona que está sintonizando en este momento esta transmisión. Te pedimos, Señor, si hay una necesidad especial en algún hogar, que en este momento, Señor, la llenes, Padre. Tú dijiste que al que cree todo le es posible. Y en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche creemos en tu promesa, en tu palabra, Señor, en tu cobertura, en tu bendición, Señor, en tu poder para sanar y alcanzar y llenar cualquier necesidad. En el nombre de Jesucristo ponemos, Señor, en tus manos a todos aquellos que nos están escuchando y que necesitan en este momento un toque de tu mano especial. Cualquiera que sea esa necesidad, en el nombre de Jesucristo, llénala, Señor. Si hay una necesidad de sanidad urgente, Señor, y alguien está clamando y unido en espíritu con nosotros, manda hasta allí tu palabra. El poder de tu resurrección se active, Señor, y tu Espíritu Santo toque a esa persona, Señor, con esa necesidad de sanidad, y sean levantados, Señor, y si han cometido pecados, que en el nombre de Jesús les sean perdonados, Padre, en esta noche. Te bendecimos y te exaltamos. Recibe nuestra adoración y nuestra gratitud en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias. Amén y amén. Vamos a exaltar el nombre de Jesús en esta noche. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a proclamar la grandeza de Jesús en esta noche. Vamos a celebrar su victoria. Rey de Reyes, te exaltamos.
Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Levanta tus manos a Él en esta noche. Declara que Él es Rey sobre tu vida. Declara estas palabras con todo tu corazón. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Él es el Rey de reyes, incomparable, inigualable es Él. Y Él es nuestro sanador. Porque Jesús pagó por todas tus enfermedades en esa cruz. Quedaron clavadas todo diagnóstico, toda enfermedad y toda dolencia. Jesús las cargó por ti y Él te hizo sano en su nombre. Por eso hoy creemos y lo declaramos. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti.
Seguro estoy en ti, Jesús. Porque en ese sacrificio de Jesús nos dio la libertad de poder creer en Él, para que fuésemos sanos, para que creyéramos que Él cargó con tu enfermedad y que hoy solo tienes que creer de que en Él eres sano y pon toda tu confianza en Él. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, eres mi sanador, mi libertador, venciste en esa cruz, mi victoria está en ti, eres mi sanador, eres mi redentor, ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Decláralo en esta noche. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. ¿Cuántos dan un fuerte amén? Gloria a Dios. ¿Está haciendo calor o es que me tomé la leche caliente? Buenas noches una vez más. Y voy a pedirle a los que me acompañan aquí, los que están en casa, que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos. En el capítulo 18, y el versículo 24. Estaré compartiendo el tema en esta noche: sinceros, pero no salvos. Sinceros, pero no salvos. Hechos 18:24, una vez más. Los que están aquí conmigo lo encontraron. Amén. Amén. Si hay alguien que necesita ayuda, por favor levante su manito, que alguien se puede acercar a usted y ayudarle. Para eso estamos acá. Si alguien tiene problemas en encontrar este libro.
En el libro de los Hechos, Lucas continúa la narración de su evangelio, el evangelio de Lucas. Y en el libro de los Hechos se narra justamente, como dice la palabra, los hechos de los apóstoles, los herederos de Cristo, el desarrollo de la iglesia, el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia y el desarrollo de las doctrinas cristianas, de la gracia del nuevo pacto. Es como una transición, el libro de los Hechos, a las cartas de la gracia, escritas por el apóstol Pablo y otros apóstoles. En ellas vamos a encontrar este relato que dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, o Apolonio, que es una forma corta, Apolos, para el nombre de Apolonio, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Eso es lo que nos dice Lucas de este discípulo que se llama, una vez más, Apolos, ¿verdad? Era un predicador sincero del Antiguo Testamento. Enseñaba lo que sabía basado en esas escrituras. Y dice aquí mismo la Biblia que era elocuente. Eso quiere decir que tenía un manejo copioso, abundante de la retórica, de la predicación, elocuente, pero además añade otra palabra, y dice, y poderoso. Era elocuente y poderoso, pero había un problema: su mensaje estaba incompleto. Había llegado a los umbrales del cristianismo, pero no era cristiano. Solo conocía el bautismo de Juan. A pesar de su conocimiento del Antiguo Testamento, no entendía del todo la verdad cristiana. Porque el bautismo de Juan tuvo el propósito de preparar a Israel, al pueblo, para la llegada del Mesías. Así lo dijo él: preparar el camino del Señor, disponer a la gente para que escucharan a Cristo. Apolo pues se había quedado a medio camino de la verdad. Aceptó él el mensaje de Juan el Bautista. Y escuchen esto: y hasta reconoció a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, que fue un enorme paso. Quiere decir que era un hombre sincero. Cuando escuchó a Juan, quedó convencido de que el que Juan anunciaba era el Mesías. Pero parece que nunca se encontró con Jesucristo, ni con ninguno de los apóstoles que lo pudiera encaminar más allá del mensaje de Juan. No entendía las verdades básicas cristianas, como por ejemplo, ¿como qué? Como el significado de la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia como el nuevo pueblo de Dios que daría testimonio de él al mundo, porque antes a quien le había tocado esta tarea era a Israel, pero Israel falló. Se volvieron exclusivistas, arrogantes, religiosos, y en vez de llevar a la gente al Mesías, a creer en el Mesías, los alejaban con su propia
conducta. Apolo no entendía así una de las cosas más importantes, y era el ministerio del Espíritu Santo. Tampoco entendía esto. Apolo pues predicaba a Dios y no era salvo por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cuántas personas hay que son creyentes en Dios, pero no son cristianos? A ver, voy a decir, ¿cuántas personas hay? Y se los digo, por mi experiencia, y seguramente por la experiencia de algunos que me están escuchando, se van a dar cuenta que hay muchas personas que creen en Dios, pero no son cristianos. Y no estoy hablando de los musulmanes, no estoy hablando de las otras culturas, sino estoy hablando de acá, de Occidente. Gente que cree en Dios, pero no son cristianos. Y es bueno preguntarse, ¿no? Cosas como esta. ¿Qué sé yo de la salvación por gracia, por ejemplo? ¿Cómo llegué yo a ser cristiano? Porque una persona dice, bueno, yo soy cristiano. Ok, la próxima pregunta es, ¿va a estar seguro, no? Porque este es un tema trascendental. Para una persona que tiene un sentimiento para Dios, ¿cómo llegaste a ser cristiano? ¿Verdad que sí? ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Bueno, alguna persona dirá, bueno, por la religión de mis papás. Que es muy común esto, ¿no? Pedro habla de la religión de los padres. Por la religión de mi papá. A mí, yo nací en un hogar católico. O yo nací en un hogar luterano. A mí me bautizaron cuando era chiquito. Es más, di la primera comunión. Y pasé todos los, ¿cómo se le llama esto? Todos los sacramentos, ¿no? El catecismo, todo, ¿verdad? Lo completé. ¿Cuántos de los que me están oyendo pasaron por ese rito? Yo. Aquí. Todo, completico. ¿Ok? Y di lo que se llama la primera comunión. En la religión común, pues, a Occidente. ¿Ok? Entonces dice, yo soy cristiano porque nací pues ahí y hice todo esto, pero esa es la respuesta equivocada. No necesariamente. No es por eso. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? ¿Por qué te consideras cristiano? Bueno, porque yo conozco de Cristo, yo creo en Dios y creo en Cristo. Ok, estamos un poquito más cerca. Pero otra vez, un poquito más, ¿cuáles son las bases para eso? ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, ahora soy cristiano? Porque el ser cristiano no es un proceso. Fíjate. A ver, están aquí conmigo los que están en casa. El ser cristiano no es un proceso. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento que es ser cristiano? En primer lugar, es una decisión. Creer, aceptar o no aceptar a Cristo. A los suyos vino, dice el Evangelio de San Juan, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Una decisión. Y cuando Jesús confrontaba a la gente, decía, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y ahí la respuesta tenía que ser, sí, creo, Señor. Y la otra es obvia, no creo. Y la mayoría de la gente lo rechazó. Vamos a ser francos, la mayoría de la gente no rechazó a Jesús. Entonces, es una decisión, no es un proceso. Por eso es que mucha gente se engaña. Yo pasé por todo eso, pero es que el ser cristiano no es un proceso. Es una decisión. Cuando te presentan a Cristo, el Evangelio, y tú lo aceptas el sacrificio de Cristo, entiendes lo básico de la fe cristiana, que Cristo murió por tus pecados, resucitó por tu justificación y la mía,
Y cuando tú crees en ese sacrificio de corazón como el sacrificio, el sustituto perfecto por tu pecado, entiendes lo básico, entonces llegas a ser salvo. Una decisión consciente. Entendiste lo que te estaban predicando, lo que dice el Evangelio. Confesaste con tu boca que Jesús es el Señor, tu dueño, tu Señor. Ahora tú eres un esclavo de Cristo, ya no eres independiente, no, ya tú eres de Cristo. Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea que resucitó en su sacrificio. Entonces ya vamos acercándonos a una base más, ¿no? Cuando tú dices, soy cristiano porque yo hice esta decisión por Cristo. ¡Wow! Ya ahí estamos más cerca, ¿no? Ahora, ¿viste por qué te digo que ser cristiano no es un proceso? Es una decisión. Y siempre ha sido una decisión. Ahora, el crecimiento sí es un proceso. ¿Amén? Amén. El crecimiento cristiano sí es un proceso. Amén. La santificación es un proceso. O sea, Amén. apartarse de lo malo, del mundo, e ir consagrándose al Señor, ese es un proceso que puede durar toda la vida de uno, mientras uno esté acá. Entonces, dices tú, bueno, pero yo todo esto lo he dicho sinceramente. A lo mejor yo no he hecho eso, pero mi fe en Dios es sincera. Ah, eso es bueno. Bárbaro. Y te voy a decir por qué es bueno eso. Cuando hay personas sinceramente que creen en Dios, aunque no estén claras todavía de qué cosa es ser cristiano. Vamos a seguir leyendo sí el texto 24, me quedé en el versículo 25. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que era un matrimonio cristiano que estaba en esa ciudad, Pablo los había dejado en esa ciudad. ¿Por qué se quedaron? Porque Dios tiene propósito en todo. Y entonces dice, y cuando lo oyeron, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Por qué te dije que es una gran cosa cuando una persona está confundida y es sincera en su fe? Por esta razón, porque Dios encuentra a los sinceros. Amén. ¿Estás escuchándome? Amén. Dios encuentra, tú no lo tienes que encontrar a Él. Él te encuentra a ti. Porque sabe que tu corazón es sincero. Que puedes haberte desviado, cometido errores por ignorancia, pero no por dureza de corazón. Sabe que tu corazón. Entonces Dios encuentra a los sinceros. Siempre los va a encontrar. Ni siquiera lo tienes que buscar tú, sino que de alguna manera Dios te encuentra. Mira cómo lo encontró. Porque el timing, el momento no pudo haber sido más perfecto. ¿Cuánto tiempo había estado predicando este hombre y había estado confundido? Bastante tiempo. Porque los seguidores de Juan el Bautista estuvieron enseñando y estuvieron, vamos a decir, confundidos, por decir algo, hasta bien entrado el siglo segundo. Porque Juan levantó una cosecha grande de discípulos, pero no todos en el momento llegaron a estar claritos de cuál fue el sacrificio de Cristo. Ustedes saben todo lo que pasó. A los apóstoles los persiguieron, a Cristo lo tuvieron que enterrar rápidamente. Todo el movimiento aquel de Juan el Bautista y el de Cristo también quedó momentáneamente disperso. Y luego todos los discípulos tuvieron que huir también de Jerusalén, de Samaria, por las persecuciones. Entonces quedaron estos discípulos, pero esto es lo grandioso. No importa dónde estés, a los sinceros Dios los encuentra. Y Aquila y Priscila se quedaron ahí justamente puestos por el Señor para perfeccionar la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que este hombre era sincero. Fíjate, estaba confundido, conocía solo el Antiguo Testamento, había llegado hasta cierto punto de la verdad cristiana, pero no conocía todo el. Tú no ves que hasta hace algún tiempo
tú estabas quizás, yo no sé en qué etapa, tal vez un poco confundido, confundida, pero Dios miró tu sinceridad y cuando comenzaste a escuchar el Evangelio, abriste tu corazón. Porque mira, esta es otra gran característica que tiene este hombre. Mira, con todo lo educado, lo elocuente y lo poderoso que era, se dejó llevar aparte, humildemente, y se dejó que un matrimonio le enseñara. ¿Te das cuenta? Era un hombre humilde. Porque hay algunos que apenas comienzan a hablar bonito, y sobre todo que ven que impresionan a la gente, ya creen que son los elegidos y que ellos son imprescindibles para Dios y este hombre no tenía una cualidad muy linda, fue muy humilde. Y entonces te das cuenta que hay gente sincera, pero que puede estar también sinceramente equivocada, ¿no? Ahora, vemos que después que le enseñaron más exactamente el camino del Señor, ahora, ¿qué sería lo que le dijeron? Más adelante lo vamos a ver, dentro de un minuto. Vamos a ver cuál fue el punto principal que le tocaron a él, en donde él estaba confundido. Un elemento esencial. Fíjate que es tan grande y tan maravilloso que él pasó, es una transición así rápido. Lo que necesitaba nada más era que le dieran una seña y él cogió la seña y se dio cuenta en dónde estaba el error y dijo, yo sabía que algo faltaba acá, y lo perfeccionaron en la fe, porque más adelante dice en el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Este era sincero en su fe. Ahora, vamos a ver otro caso. Está inmediatamente en el... Te dije que a los sinceros Dios los encuentra, ¿verdad? Sí. Pero te quiero leer esto, mira, antes de que pasemos a esa parte. A los sinceros pero equivocados Dios los encuentra. Jesucristo dijo en el capítulo 10 de San Juan, dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Si lo quieres buscar, lo puedes buscar. Este es San Juan capítulo 10, ¿verdad? San Juan capítulo 10 y el versículo 14. Por eso es que digo yo que a los sinceros Dios los encuentra. 10, lo puedes buscar. San Juan dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Te das cuenta? Él conoce a sus ovejas. Y el versículo 26 dice de la siguiente manera también. De San Juan. Maravilloso. San Juan 10 te dije, el 26. Dice, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ¿qué? Ovejas o rebaño, como os he dicho. Una vez más, dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Te das cuenta que Dios conoce a sus ovejitas? Y Él las va a llamar. Y Él sabe que... Ahora, nosotros no sabemos, fíjate, no sabemos quién es el que va a endurecer su corazón y quién no va a recibir a Cristo. Ahora, pero como Cristo conocía el corazón de la gente,
como Cristo conocía el corazón de la gente, entonces Él sí podía decir con autoridad esto que les digo a esta gente. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como ya os he dicho. Nosotros no sabemos. Entonces nosotros tenemos que predicar a la gente, predicar el evangelio con mansedumbre y reverencia. No tenemos que convertir a la gente, pero tenemos que dar testimonio. Amén. Todo el que es de Dios, dijo el Señor, le dijo a la gente, oye mi palabra. Aunque esté perdido, aunque esté confundido, aunque haya andado en este mundo en 1000 caminos, pero tiene una sinceridad para el Señor, un corazón para Dios. A ese Dios lo encuentra. Por eso te encontró a ti también, aunque estuvieras muy confundido, y por eso me encontró a mí también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los que son suyos. Hay otros discípulos que encontró en el capítulo 19, fíjate, ahí mismo, el capítulo 19 de San Juan, terminamos, Hechos 19, fíjate, Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ya miramos a Apolo, ¿verdad? Predicando a Cristo. Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso, vuelve a Éfeso, ahí donde estaba Apolo, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu, cuando creísteis? Mira, esto es lo que pasó. Te voy a explicar. Estos eran otros confundidos. ¿Entiendes? Confundidos. Estaban predicando de Jesús, pero el apóstol Pablo los escuchó y dijo, aquí hay algo que no está bien. ¿A ti no te ha pasado que a veces te pones a escuchar algunas predicaciones y dices, hay algo que no está bien con esto? Y comienzas a ponerle atención y dices, no, este va por el camino equivocado. Y te voy a decir por qué razón te das cuenta de eso. Todo cristiano genuino que tiene lo que yo te voy a decir ahora se da cuenta. Y cuando te escuchas y le pones atención a alguien, tú dices, este está... Mi esposa se pone a escuchar mucho YouTube y ella escucha predicaciones y canto y todo eso. Y a veces yo no estoy viendo lo de ella, pero estoy escuchando lo que ella está escuchando. Y entonces de repente estoy escuchando algo y le digo, mira, eso que estás escuchando está equivocado. Ese es de la secta tal o de la doctrina tal, porque yo lo estoy escuchando. Entonces te das cuenta, y Pablo se da cuenta cuando vio a esto, eran como 12, dice la Biblia, este grupo. Y se dio cuenta que algo no estaba bien. Y los llamó aparte. A Pablo no se le escapaba una. Y Pablo no es que andaba criticando a la gente y fijándose en pequeñeces. No. Él se fijaba en cosas importantes. Y cuando él se fijó en este grupo, él consideró que era muy importante intervenir y llamarle la atención. Porque a veces nosotros decimos una cosa que se nos escapa y tal vez no es correcta, porque nadie es perfecto en lo que dice, y de repente tal vez no nos expresamos bien, ¿verdad? Entonces los llamó y les dijo, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, porque algo escuchó el apóstol. Te voy a poner un ejemplo. Me voy a adelantar porque iba a dejar esto como parte de una conclusión, pero mejor lo digo ahora. Mira, a veces nosotros los cristianos tenemos incongruencias, pero son incongruencias en la forma en que ponemos las cosas. No es que no seamos cristianos, sino que nos equivocamos algunas veces. Por ejemplo, tú has escuchado a algunas personas que dicen y invitan al Señor, Señor, pasa por aquí, por favor. Ven acá, y es que el Señor anda de vago. O otros dicen, Señor, te invito a mi vida. ¿Cómo que te invito a mi vida? Eres cristiano, Cristo vive en ti, Él nunca se va,
¿Entiendes lo que te digo? Cristo vive en ti y no se va a ir nunca, no se va. Y vamos a ir a la esencia de lo que miró el apóstol Pablo aquí. ¿Cuál fue la falla que miró? Que estos discípulos, muy fervorosos y todo, pero no sabían de la persona del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no hay cristianismo. ¿Entiendes lo que te digo? Puede haber fervor, puede haber brinco, mucho baile, mucho entusiasmo, pero si el Espíritu Santo no mora en la persona, es como metal que suena nada más. ¿Me estás entendiendo? Los que saben y conocen la Escritura saben lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, aquí se dio cuenta el apóstol que había una falla, y una falla grande. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos, del grupo? Ni siquiera, lee lo que dice ahí. Dice, Ni siquiera hemos oído. ni siquiera hemos oído que hay Espíritu. Sí hay Espíritu Santo. Ahora, qué interesante es preguntarle a las personas cuando te dicen, yo soy cristiano. Ajá. ¿Y cuándo recibió usted el Espíritu Santo? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo, sí. Entonces las personas se quedan así. Te digo por las experiencias que yo he tenido, ¿no? O le preguntas a alguien, ¿y usted es salvo? Por gracia. ¿Y qué es eso? Un día me tocaron, de tantas veces me tocaron a la puerta un grupo que todos conocen, todos en el mundo lo conocen. Eso sí, tienen esa característica. En todo el mundo lo conocen. Porque caminan y salen por todas partes. Ojalá los cristianos fuéramos así. Los que tenemos la verdad del Señor. Los que no estamos como estos, confundidos. Porque este grupo está confundido, te lo digo, enredado completamente. Entonces le pregunté, tranquilamente, le digo, ¿y ustedes son salvos? No, es que eso nadie lo sabe. Nosotros estamos en el proceso. ¿Qué te dije? La salvación no es un proceso. Entonces mi niñito, mi niña linda, le dije, ¿por qué tú me vienes a dar un mensaje del cual ni siquiera tú estás seguro? Si no tienes algo, ¿cómo me lo puedes ofrecer a mí? Porque este libro me dice en el Nuevo Testamento que el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Y lo que te acabo de leer ahí, que las ovejas del Señor no pueden perecer jamás. Y si vamos a profundizar más en la doctrina, el Espíritu Santo no es que viene y unas veces te cae y se va y viene y se va, no. El Espíritu, por la razón que le está preguntando el apóstol Pablo a esta gente, le dice, recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Qué implica eso? Que cuando tú crees de verdad, también eres sellado con el Espíritu Santo. Amén. Y hay algunos que pueden estar ahí diciendo, no, mire lo que dice más adelante. Sí, lo voy a leer ya para terminar. Lo voy a leer, lo que dice así. ¿Lo leemos? Sí. Ok, sigamos leyendo entonces. Entonces dice, recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces digo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Te das cuenta que estaban igual que Apolo? Habían llegado hasta el bautismo de Juan. Pero no, la fe de ellos no estaba perfeccionada. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Ahí. Cuando oyeron esto, escuchen esto, esta gente era sincera también, este grupo, fueron bautizados, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. Porque no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces usted dice, entonces el bautismo los hizo salvos. No. Escúchame. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Alguno dirá, ahí está
está, pastor. Usted ve, hay que imponerle las manos a alguien y esa gente tiene que hablar en lengua. Equivocado también. ¿Por qué lo hizo el apóstol Pablo? ¿Por qué lo hizo? Mira, el bautismo es requerido de todos los cristianos, pero no salva. ¿Quién es el que salva? Jesús. Cristo. Porque si el bautismo salvara, hubieran dos salvadores. Si el bautismo salvara, no hubiera necesidad que hubiera venido Cristo, porque con el bautismo que Juan daba era suficiente. Ahora, la imposición de manos, ¿qué significa? Esto señalaba su inclusión en la iglesia y no la recepción del Espíritu Santo. En cada caso que se ve esto, el propósito de Dios fue hacer hincapié en la unidad de la iglesia. Esto que le impusieron las manos sirvió como prueba de que ya eran parte activa de la iglesia. ¿Te das cuenta que antes no eran parte activa de la iglesia? No. También necesitaban evidencia tangible de que el Espíritu Santo moraba en ellos, porque no habían oído de que Él ya había venido. Te dije al comienzo, si me pusiste atención, que el libro de los Hechos también es un libro de transición de las doctrinas de la gracia. Y eso es lo que muchos no entienden. Algunos que leen un poquito o leen algo, aprenden algo de la Biblia y se entusiasman y se alientan y van y ahí sirven como, los ponen como maestros de escuela dominical, porque uno los ve que tienen léxico, que se expresan bien y los pone de maestros, y después de un tiempo no los ves. Te llegan a la iglesia a veces y te dicen no, y tú les das cargos. Y si usted eso cómo lo sabe, porque me han pasado 20 vainas a mí. ¿Me entiendes? Entonces les das cargos y los pones ahí y tú dices, wow, aquí tengo el next Billy Graham. Aquí tengo el próximo predicador del siglo. Y después de un tiempito desaparecido. ¿Es una realidad o no es una realidad? Que me diga cualquier pastor o líder que me esté viendo que no le ha pasado eso. ¿Sabes por qué el apóstol los puso aparte? Porque el apóstol Pablo sabía que el fervor y aún cierto conocimiento de la Escritura puede durar cierto tiempo, pero solo un cristiano genuino, sellado por el Espíritu Santo, dura para siempre. Punto. Pablo sabía que sin la presencia sobrenatural del Espíritu de Dios, estos discípulos estaban destinados al fracaso, por muy fervorosos que sean. Ahí los que me están viendo y los que puedan ver esta transmisión, ¿cuántos fervorosos no has conocido que fueron como la Alka-Seltzer? Y después se acabó el fervor. Ahora yo te voy a dar, para cerrar, algunas evidencias que son contundentes para saber si uno realmente es un cristiano. Primero está esto que te voy a decir. Ve conmigo a Efesios, porque ahora vamos a ir a una carta, la reina de las epístolas o las epístolas del rey. Efesios 1. Aquí sí ya las doctrinas de la gracia están completas, ¿entiendes? Como en Gálatas, como en Romanos. Y si alguna vez fuiste a una verdadera formación de la Escritura y de las doctrinas, vas a estar de acuerdo conmigo. Entonces mira, 1.13, Efesios 1.13, dice, en él también, dice el apóstol Pablo, ustedes o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra o de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo. Amén. Que es la garantía que tienes, la garantía de todo el sello
de todas las bendiciones del Señor, comenzando por la salvación y terminando por la glorificación, la redención completa y la glorificación. Entonces, por eso el apóstol Pablo le puso tanta atención, porque un cristiano genuino, en un cristiano genuino el Espíritu Santo mora, vive permanentemente. El Espíritu Santo no es saltarín, no. Cuando te sella para siempre. ¿Estamos claros? Por eso es que viste que sucedió eso, porque el Espíritu Santo, cuando tú crees en Jesús, el paquete viene completo. Ahí mismo viene el Espíritu Santo. Ahora, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Un cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo uno o más veces. Entonces, eso lo soporta completamente el Nuevo Testamento. Pero el bautismo, por así decirlo, porque el bautismo, cuando Pablo, por ejemplo, habla de bautismo, habla de una figura, ¿no? Que fuimos bautizados en la muerte de Cristo juntamente con Él. Es como aquella figura que uno dice, bueno, se empapó del conocimiento. Quiere decir, esa es la figura que usa cuando dice bautizado en la muerte de Cristo. Entonces, vemos que realmente cuando una persona cree, también es sellado con el Espíritu Santo para siempre. Por eso es que el apóstol Pablo tuvo que hacer esto con ellos, para que vieran visiblemente que el Espíritu Santo era una realidad gloriosa, sin la cual no se va a ninguna parte. Te dije que te iba a dar algunas evidencias tangibles de un sellado por el Espíritu, por así decirlo, ¿verdad? Una de las cosas es que una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo va a tener siempre interés por la palabra de Dios. Y esto es algo que ocurre. Crees en el Señor y comienzas a tener interés por la palabra del Señor. Te puedes enfriar un poco, una cosa así, pero el interés por la palabra no lo pierdes nunca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo pierdes. Hay interés por la palabra. Hay interés por la iglesia. Comienzas a hacer vida de iglesia. Ve chequeando ahí las casillas, ¿no? A ver si cabe en realidad en tu vida esto. Hay interés por la palabra del Señor. Este que me dice, ay, yo soy cristiana, creo en Dios. Pero mira, a mí la Biblia, eso a mí me aburre. Yo realmente no la entiendo. ¿Tú sabes para qué dejó el Espíritu Santo el Señor? Para que entendiera la Escritura. Hay personas que tienen sus problemas también, algunas limitaciones físicas ya por la edad o por otras cosas, pero los vas a ver que están en la iglesia. ¿Entiendes? Haciendo un esfuerzo por aprender de la palabra del Señor. Entonces, hay evidencias tangibles de un sellado, hay interés por la palabra, hay hambre por la palabra, hay vida de iglesia, hace vida de iglesia, comienzas a hacer vida de iglesia, ¿verdad? Pero otra cosa también, puedes llamar a Dios Padre. Amén. Hello. Puedes llamar a Dios Padre. No de manera circunstancial ni forzada, sino de manera natural. ¿Cuántos de ustedes le dicen al Señor Padre, Señor? Amén, amén, amén. Amén. De manera natural, no forzada. Ahora, puedes decir un Padre nuestro, pero no puedes decir papá, papacito, Padre mío, Señor, así. ¿Sí o no? Lo ves antes y lo ves ahora. Cómo era uno antes y cómo era uno ahora. Puedes llamar también a Jesús Señor. Señor de señores. Comienzas a llamar a Jesús Señor, porque solo el Espíritu Santo te habilita para eso. Cierro leyéndote 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto os hago saber, si lo pudieran buscar antes que nos vayamos, por tanto os hago saber, 1 Corintios 12:3. 3. 3. 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie te va a blasfemar contra el Señor. Así es que esta es una gran luz roja. Si tú ves que dice que eres cristiano,
pero blasfemas a diestra y siniestra de Dios. Ahí tienes que arrepentirte de verdad, pedirle perdón a Dios y buscar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Lo hallaron? Primera de Corintios 12:3. ¿Está bien? Espirituales. ¿Está bien? O di la cita mal. Creo que estoy bien. No, está bien. Ok. Entonces esas son evidencias tangibles. Evidencias tangibles de alguien que ha sido sellado por el Señor, ¿verdad? Y otra de las cosas también, bien, que ya se lo mencioné, no se puede, nadie que no tenga el Espíritu Santo puede llamar, puede decir que es salvo. ¿Entiendes lo que te digo? Salvo. Te conté la anécdota de los grupos que andan tocando puertas y repartiendo folletos. Ninguno de ellos te puede decir que es salvo. Y eso debería ser una gran preocupación para ellos. Lo digo con todo el corazón. Y que comiencen a leer realmente las epístolas de la gracia. Y que se den cuenta que fuimos gracias por salvo. Que fuimos salvos por gracia, no por obra. ¿Entiendes? Entonces sería lindo que la gente comenzara a ver, sean como estos discípulos, sinceros, y vayan a ver lo que dice la palabra y no lo que dice el líder o la organización tal. No, lo que dice la palabra. Ahora no hay quien se puede engañar porque tienes el internet. Puedes ir y chequear, no un texto, puedes chequear muchos textos, puedes chequear varias versiones y así nadie te engaña. Hello. Nadie te engaña. Puedes ir y chequear varias versiones. Tú no eres un esclavo del hombre. Primero, si eres cristiano, eres esclavo de Cristo. Y estás autorizado a ver la palabra y a entenderla por ti mismo. El Espíritu Santo te capacita para eso. Y miramos entonces que creo que terminamos de la lectura del libro de los Hechos, ¿verdad? Porque a veces me quedo ahí a veces en un... terminamos, ok. Fue el capítulo 20, el último o el capítulo 19, ¿no? Que terminé leyendo, en donde el Señor les dice, bueno, sí, ya lo leímos, ¿no? Y eran por todos, dice, unos 12 hombres. Gloria al Señor. Espero que esto haya sido una reflexión que te haya servido, haya fortalecido nuestra fe. Y es importante también darse cuenta cuáles son las bases de nuestra fe, por lo menos las bases fundamentales. Pónganse de pie, amados, y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y los que están en casa también, allá, si hay alguien que me está viendo y dice, en realidad yo no estaba muy claro de eso, pero me gustaría conocer más. Quizás el Señor activó tu fe y eres una persona sincera, en busca de la verdad. Y yo en esta noche te invito a que hagas una decisión por Cristo. Ser salvo no es un proceso, es una decisión. Y que tú le digas, Señor, yo en esta noche creo en ti. Yo te recibo en mi corazón. Abro las puertas de mi corazón. Acepto que tú moriste por mis pecados en la cruz. Y acepto que tu sacrificio es suficiente, Señor. Quizás yo estaba a medio camino de la verdad. He estado un poco confundido. Pero te pido que me des luz, Señor. Y que en esta noche, Señor, vengas a mi corazón. Pídeselo ahí donde estás, porque Él va a llegar a tu vida en esta noche. Y cuando Él llega, también te sella con su Espíritu Santo. Así de sencillo. Dile, Señor, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que me diste de escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias. Llévate toda tiniebla, toda confusión de mi vida y trae tu perfecta luz, el perfecto conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, dile ahí donde estás, amén. Y la iglesia que me está escuchando, dale gracias al Señor. Sigue fortaleciéndote fe, sigue escuchando y sigue leyendo la palabra del Señor. Mira, pon tus ojos en el Señor Jesús. Padre, permítenos que sigamos, Señor, pegados a tu palabra, mi Señor. Ahí sintonizando tu palabra, antes que tantas noticias perturbadoras, Padre. Fortalece la fe de tu pueblo ahí en los hogares, Señor. Ahí donde me están escuchando en esta hora, Señor amado. Quita toda perturbación, Señor. Quita todo pensamiento vago, Señor, de nuestras vidas, Padre. Todo aquello que no nos pertenece, Señor, quítalo de nosotros.
Y ayúdanos a pensar en todo aquello que es útil, que es de buen nombre, Señor. En todo aquello que tiene provecho, Padre eterno. Enfócanos y libéranos, Señor, de todo el ruido de este mundo. Y haznos en esta noche descansar en paz, Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado y vivir confiado. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén y amén. Gloria al Señor. La ofrenda, si vas a enviar tu ofrenda, ahí tienes en la pantalla, tienes el número de teléfono y la aplicación. Si lo haces y recibiste esta predicación, déjanos saber, que nos gustaría saber de ti. Que Dios te bendiga y buenas noches.